En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, al final me estoy mal acostumbrando a grabar los evangelios del domingo un poquito más tarde de lo habitual. Bueno, vamos a comentar este pasaje precioso, por un lado, pero también a veces difícil de comprender, el del administrador infiel. Digo que es precioso porque fijaos que en el último versículo el Señor nos va a dar la clave de cómo está constituido nuestro corazón, cómo está hecho, que nuestro corazón no puede servir a dos señores, porque al final acaba aborreciendo a uno y acaba sirviendo a otro. Hay dos versiones que se podrán proclamar en este domingo, lo digo para los que vayáis a la Eucaristía. Uno es el completo, que es el que vamos a hacer nosotros, del versículo 1 de San Lucas, capítulo 16, al 13, y luego la versión abreviada del 9 al 13. Entonces nosotros vamos a leer completo el Evangelio, ya que tenemos tiempo, y vamos a ir comentándolo. Del Evangelio según San Lucas. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto, porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Así que os digo, hacíos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, por decirlo de alguna manera, el Señor está dando varias enseñanzas sobre el uso del dinero, y esas enseñanzas vienen precedidas por una parábola, esta parábola del administrador infiel. Digo que es un poco compleja porque hay que comprender primero la situación del momento en el cual Cristo está hablando y Cristo está enseñando. Se nos dice que había un administrador a quien acusan de malbaratar su hacienda. Fijaos que nosotros leemos administrador, en otras versiones aparece el mayordomo, y esto lo explico por esta razón. Cuando nosotros leemos mayordomo, no es simplemente un criado que abre la puerta, porque a veces para nosotros los mayordomos eran aquellos que tenían en mansiones, en las películas, en las series, los ricos, y entonces eran los que abrían la puerta y eran como las personas más o menos de confianza de las familias. No es que solamente fueran de confianza, digo en el tiempo de Israel, evidentemente en Palestina, sino que además administraban los bienes de la familia, tenían, por decirlo así, jurisdicción sobre esos bienes. De hecho, su ganancia estribaba
no en hacer bien su trabajo o mal, o en un sueldo fijo, sino que iban, por decirlo así, a comisión con las deudas que tenían los distintos empresarios con su amo. Por eso, este hombre de alguna manera se había hecho rico a causa de su amo. Y por eso, enseguida, acude a todos los deudores que tenía su amo para decirle, escribe 80, escribe tanto. ¿Por qué? Porque cuando dice, ¿cuánto debes a mi amo? 100. Lo que hacían de alguna manera era como un porcentaje que ellos se llevaban. Entonces, en esta parábola, lo que está haciendo es pedir su parte, de alguna manera pedir la parte que le correspondería ahora, para devolvérsela a su señor. Claro, o sea, es verdad que vemos la astucia, vemos la sagacidad con la que actúa este administrador. Es entonces cuando el Señor alaba al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Su propio amo le felicita. Y dice el Señor, y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? A ver, la injusticia de este hombre se puede ver de dos maneras. En primer lugar, en que había utilizado mal el dinero de su amo, había administrado mal, o sea, lo que nosotros diríamos hoy, un corrupto, un malversador. Pero en segundo lugar, hay otro tipo de injusticia, y es, digamos, que ese dinero que le correspondería injustamente, lo ha utilizado para hacerse justo de cara a los hombres, para parecer que administra bien. Entonces, el Señor, claro, establece aquí como una diferencia, que claro, los hombres mundanos son más sagaces que los hijos de la luz, lo cual no quiere decir que nosotros no seamos inteligentes o que no seamos, digamos, sagaces también, sino que aquí se introduce que tenemos que utilizar bien las riquezas, que tenemos que ser inteligentes con el dinero que se nos da. Y no solamente con el dinero, sino con todos los dones que recibimos. Escuchaba estos días una charla de un sacerdote hablando de la diferencia entre los mayores y nosotros, los jóvenes, nosotros, incluso los que son ya un poquito más mayores y quizás son más adultos. Decía este sacerdote que había dos grandes diferencias entre las generaciones precedentes y nosotros hoy en día. La primera era que nosotros no somos conscientes de todo lo que hemos recibido, no somos conscientes de todos los dones que hemos recibido gratuitamente, mientras que nuestros padres, incluso nuestros abuelos, eran conscientes del gran don que recibían, a pesar de que trabajaban, y yo creo que todos, o sea, todos nuestros antepasados, se han caracterizado por su buen trabajo, por su buen hacer. Pero además, decía este sacerdote, que no solamente existía esa diferencia entre ellos y nosotros, que ellos sí que reconocen los dones recibidos y que nosotros no, como decía San Pedro, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Sino que también nuestros antepasados, nuestros mayores, creían en la vida eterna, cosa que a nosotros nos cuesta un montón. Y entonces aplicaba todo esto al tema del uso de las riquezas y al uso de los bienes. ¿Por qué? Porque las generaciones más jóvenes se caracterizan por malgastar más el dinero que nuestros mayores. Y además nos caracterizamos por hacer un uso del dinero sin contar con el cielo, sin contar con la bienaventuranza. Sábado por la mañana, hoy, que es cuando estoy grabando este vídeo, en el oficio de lectura de San Roberto Belarmino, que os recomiendo a todos, decía San Roberto esto precisamente, que la muerte, la enfermedad, el dinero, vale tanto en cuanto nos acerquen al Señor, valen tanto en cuanto nos acerquen al reino de los cielos. Evidentemente el dinero, dice ahora el Señor, hacíos amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. A ver, el dinero en sí no es justo o injusto. O sea, una moneda que tengamos por ahí nosotros en casa no es justa o injusta. Vale tanto en cuanto nosotros la utilicemos para hacer el bien o para hacer el mal. Vale tanto en cuanto nos acerque al Señor o nos aleje de Él. A veces en los comentarios lo he dicho. Hay una vocación concreta en la Iglesia que es la vocación a vivir los consejos evangélicos de manera perfecta. Los consejos evangélicos son 3, recordamos, pobreza, castidad y obediencia. Pero todos los cristianos no están llamados a esa vocación, a la pobreza actual, no solamente espiritual, sino a la pobreza actual de estado.
¿Por qué digo esto? Porque hay veces que hay como mucho cacao mental en los padres con respecto a los hijos. Un padre, por ejemplo, hace bien en dejar dinero a sus hijos, por supuesto que hace bien. Un padre hace bien en dejar una herencia a sus hijos, claro que hace bien. Por eso el Señor en la parábola del hijo pródigo habla del reparto de la herencia, ¿no? Del padre con los dos hijos. Ahora bien, el dinero tenemos que valorarlo tanto en cuanto nos acerque al Señor o nos aleje de Él. Porque es entonces cuando ese dinero se hace injusto o se hace justo. Y aquí el Señor nos está hablando de algo muy hermoso. Dice, haceos amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que hagamos una práctica de la que se nos habla en la Cuaresma. En la Cuaresma se nos hablan de esas tres armas: oración, limosna y ayuno. La limosna. A veces pensamos que la limosna que hacemos con los pobres es porque les viene bien a ellos. Y evidentemente que les viene bien. Pero la limosna, al primero que le beneficia es al donante, no al que recibe, sino al que dona, al que entrega. ¿Por qué? Porque nos ayuda de alguna manera a mortificarnos y nos ayuda también a reconocer que el dinero lo hemos recibido gratuitamente. No es, es nuestro, evidentemente, pero lo hemos recibido por un don, por una gracia, por un regalo. Nosotros cuando hemos llegado a nuestras familias no nos han pedido la cuenta corriente, ni cuántos ahorros teníamos, sino que hemos llegado y hemos creado nada más que gastos a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestras familias. Por eso es bueno recordar, ya lo citaba antes y lo vuelvo a citar, esa frase de San Pedro: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Porque uno dirá, mira, mi familia fue pobre, fue humilde, y yo me he hecho un imperio, imaginaos, ¿no? Yo he hecho un imperio, un gobierno, y claro, o sea, me lo he construido yo. Ya, muy bien. Pero la inteligencia que tú tienes, la has recibido gratuitamente. Esa inteligencia para los negocios y para la empresa, la has recibido de parte del Señor. No te ha venido así por inspiración natural propia tuya, sino que te lo ha regalado el Señor. Por eso es un buen día hoy para agradecer al Señor todos los dones, todos los beneficios que Él ha puesto en nuestras vidas. Y sobre todo para que cuando llegue el momento de acercarnos al reino de los cielos, los pobres hablen bien de nosotros, porque recordad lo que decía el Señor, que los pobres, los publicanos, las prostitutas, nos llevan la delantera en el reino de los cielos. Y aquí que el Señor ya toca como la clave de bóveda de este evangelio, y es el corazón. El corazón, digo, el corazón como sede de afectos, de todo, ¿no? No el corazón, digo, que sea el corazón del evangelio, que por supuesto también. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Y omito estos dos versículos y voy al final. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Claro, o sea, alguna vez me lo habéis escuchado. El noviazgo, el matrimonio que cuida los detalles, bueno, podrán tener dudas, pero no tendrán grandes crisis. El matrimonio, sin embargo, que descuida los detalles, descuida lo insignificante, acabará descuidando lo importante. Fijaos que un matrimonio que empieza a descuidar el diálogo, las caricias, el te quiero, la oración conjunta, por ejemplo el rezo del rosario, esas prácticas de devoción que hemos visto seguramente en nuestras familias, en nuestros abuelos, en nuestros padres, el que descuida todo aquello, al final descuida lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La fidelidad matrimonial y también, como no, pues la apertura a la vida. El que descuida de alguna manera lo pequeño del matrimonio, descuida lo grande del matrimonio. También esto puede aplicarse a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. El que descuida un pequeño rato de oración, al final acaba descuidando toda la oración. El que descuida tal práctica de virtud, al final descuida todas las virtudes. Por eso el Señor nos invita hoy a volver al corazón y que todo nuestro corazón pertenezca al Señor, porque no es simplemente esto un ejercicio voluntario, es decir, empezamos a principio de curso, tengo que cuidar tales cosas que verás que nos puede ayudar y es bueno, sino que esto es una cuestión del corazón, de si mi corazón pertenece por entero al Señor o si mi corazón está disperso entre muchísimas cosas. Claro, el corazón disperso al final no atiende a lo importante. Hay una enseñanza preciosa y es, hablando del celibato sacerdotal, el padre Mendizábal ayudó mucho en este sentido, algo que ya luego fue enseñanza conciliar, enseñanza del magisterio pontificio, y es lo indiviso del corazón. Decía el padre Mendizábal que lo indiviso del corazón del sacerdote
pertenece a Jesucristo, de ahí el celibato sacerdotal, de ahí que el sacerdote no se case, porque la parte indivisa, eso que no se puede separar, eso que es para una única persona, el sacerdote lo consagra al Señor y del Señor para la Iglesia. Por eso que lo indiviso del corazón sea para Jesucristo en todos los casos. Evidentemente los esposos se entregan a Jesucristo a través de su esposa y la esposa a través de su esposo. Y quisiera en este día dar gracias al Señor con vosotros. Me vais a disculpar, como todavía tengo unos minutillos, como ahora son 20 minutos las meditaciones de los evangelios. Acudía en esta mañana a Soria a la toma de hábito de la hermana de un sacerdote de mi curso. Y qué precioso es, ¿no? Nunca había estado en una toma de hábito y te conmueve el corazón, ¿no? Ver cómo una joven, en este caso de 25 años, entraba como novia, si alguna vez habéis estado en una toma de hábito, entraba vestida de novia y llegado el momento de la toma de hábito se va despojando de ese vestido de novia y toma el hábito, en este caso, de clarisa. Claro, no es simplemente que dice, deja al hombre viejo y se reviste del hombre nuevo, deja a la mujer vieja, se reviste de la nueva mujer, que en parte sí también, ¿no? Y es verdad que deja todo lo de atrás para abrazarse a Cristo, lo cual es muy importante, porque a veces en el cristianismo nos centramos mucho en todo lo que dejamos, pero no nos centramos en lo que recibimos de Dios. Pero era precioso porque me daba cuenta yo de una cosa. Digo, claro, deja su vestido de novia porque ya se ha desposado, se ha casado para siempre con el Señor. Su esposo es Cristo, su esposa es la pobreza, ¿no? Como decía San Francisco de Asís y como también repetía Santa Clara. Entonces, es verdad que tenemos este caso de la vida religiosa que se consagran por entero al Señor, pero todos estamos llamados de alguna manera a vivir en esa pobreza espiritual, a vivir en esa pobreza en la que el corazón le pertenece al Señor. Ya no es tan importante, decía Marta, ahora Sor Marta, María de Jesús crucificado, Sor Marta María de Jesús crucificado decía, ya no es tan importante quién soy yo, sino a quién le pertenezco. Como dicen en los pueblos, ¿tú de quién eres? Pues eso es lo importante, ¿de quién somos nosotros? Si somos del Señor, ¿somos del mundo o somos del dinero? Esa es la pregunta que ojalá nos hiciéramos en este domingo. Y sobre todo esto, descubrir que al final no podemos estar entre dos tierras, como decía aquella canción de los años 80, sino que tenemos que estar en el Señor, porque el que está en unas cosas y en otras, al final no es feliz, ni con lo mundano, ni con lo divino, sino que tenemos que estar asentados en Cristo. Y dice el Señor, hay una pregunta aquí que me la he saltado y que ahora hago referencia, si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Se está refiriendo de alguna manera a lo externo al hombre, Si no somos cuidadosos con el dinero, con todo esto que el Señor nos va dando, inteligencia, voluntad, si no somos cuidadosos con la familia que Dios nos ha dado, si no somos cuidadosos con las amistades que nos han acompañado en nuestro caminar, ¿cómo vamos a cuidar de lo propio? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestra alma si no cuidamos de tantos dones que son visibles y que tenemos que reconocerlos como tales? A veces me gusta, en las bodas, en los matrimonios, hablar precisamente de esto, de todas las personas que Dios ha ido poniendo en nuestras vidas y que nos han hablado del Señor, nos han hablado de Dios, catequistas, padres, abuelos, padrinos, profesores de religión, o sea, pensemos en tanta gente que nos habla de Jesucristo, y qué maravilla, y a lo mejor no les agradecemos suficientemente todo lo que han hecho por nosotros. Pues pensemos en esto, en el buen uso de las riquezas, no solamente del dinero, que es verdad que es lo evidente dentro del Evangelio, sino también de tantos dones, de tantos beneficios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y sobre todo pidamos al Señor esto, que nuestro corazón esté asentado en Él, porque cuando el corazón está asentado en Cristo, todo lo demás se reordena solo. Si el corazón, en cambio, está disperso por lo mundano, al final vamos buscando fuentes por todos lados y no terminamos nunca de saciarnos. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo, un feliz día del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.